Una enfermedad que la presentan 446 millones de personas en el año 2014 es la diabetes, donde se calcula que se han muerto en el 2015 1.600.000, donde se genera una serie de trastornos metabólicos ocasionados por los altos niveles de azúcar en la sangre, donde uno de los principales problemas es la escasez o nula producción de la insulina, una hormona que se encarga en sensibilizar a las células para que permitan la entrada de carbohidratos y obtengan energía por medio del ciclo de Krebs. Esta perturbación en la producción de insulina se ve estimulada por varios factores que afectan al órgano encargado en su producción, el páncreas, como la genética principalmente, la edad, la obesidad, un tumor, entre otros. Mientras que en animales, siendo los principales estudios donde se han determinado son sobre todo en perros y en menor medida en gatos, pero en teoría todos los mamíferos, aves, reptiles pueden presentar diabetes y que la mayoría de los factores, el origen, la sintomatología y los trastornos se presentan de manera similar. En perros se desconocen las causas, debido a que se presentan ciertas condiciones un tanto especiales. Para empezar, el 90% de los casos son en hembras, y además se presentan 1 o 2 meses después del celo, por lo que se puede intuir que la ocasiona un desequilibrio hormonal, pero no se sabe realmente cuál y por qué. Aunque la mayoría de los casos se presentan en este escenario, otros son por obesidad, que al igual que en el ser humano se tiende a engrosar el páncreas y a mermar en la producción de la insulina, lo que deriva en diabetes tipo 1, donde no es suficiente o ausente la producción para la asimilación de los carbohidratos que son ingeridos y distribuidos en la sangre. Otro caso es cuando las células no responden a esta hormona, una diabetes tipo 2, en donde se piensa que es causada por una resistencia o inhibición a la estimulación, lo que ocasiona que el páncreas deje de producirla, estipulándose un agente genético desconocido. La sintomatología puede ser variable, esto se debe que afecta a todo el cuerpo. Lo primero que se nota es una baja de peso, esto porque los carbohidratos son la principal forma de obtención de energía, y al verse degradada esta vía, el cuerpo se ve obligado a obtener energía de los adipocitos, es decir, las grasas, y de las proteínas, sobre todo musculares, por lo que el cuerpo comienza a perder masa y volumen rápidamente. Esto, lejos de ser bueno, ocasiona que el cuerpo entre en cetosis metabólica. Esto propicia que cuerpos cetónicos se movilicen en la sangre, y estos pueden ocasionar una trombosis, donde obstruye el flujo sanguíneo, siendo muy peligroso cuando llega al cerebro, ocasionando un coma y la muerte, o que se posicionen en una arteria grande o en una vena de algún miembro, donde deriva una necrosis muy acelerada por los altos niveles de carbohidratos, que facilita las infecciones en la piel, causando úlceras hasta el punto de tener que amputar algún miembro por el peligro de una septicemia. Una de las condiciones donde se puede sospechar de este trastorno es cuando el paciente empieza a beber mucha agua y al realizar múltiples micciones con alta descarga de orina. Esto se da porque el organismo busca la forma de eliminar los altos niveles de carbohidratos, por lo que recurre a la vía renal para ello, donde ocasiona un desgaste muy rápido de los riñones y ocasionando todos los padecimientos que conlleva a ello. Para su diagnóstico, la sintomatología puede hacer sospechar de la enfermedad, pero es necesario realizar una química sanguínea para medir los niveles de glucosa en la sangre, cosa que se debe de hacer en ayunas, e inclusive en la orina se puede determinar la cantidad de este carbohidrato y un perfil hormonal para detectar el origen de la diabetes, es decir, si es de tipo 1 o tipo 2. Por desgracia, al igual que en el ser humano, no existe una cura, es decir, no se puede restablecer la producción de insulina en el páncreas una vez que se ve afectado o que las células tengan la capacidad de ser estimuladas por esta hormona, por lo que es necesario, según sea el caso, la administración de insulina inyectada. Para ello, se debe realizar un perfil para determinar en qué momento del día es necesario aplicarla, teniendo que estar previniendo de que exista una hipoglucemia en el organismo. Donde se ocurre es necesario suministrarle glucosa. Una forma eficaz es darles miel, ya que es alta en este carbohidrato y se absorbe rápidamente. Un control de la dieta estricto, donde se propicie una mayor cantidad de proteína para que obtenga energía el cuerpo, evitando darles comida de humanos, como pan, dulces, es decir, todos los alimentos que se le controlan a las personas diabéticas. Y si ocurre en hembras, se recomienda realizar una ovariohisterectomía para disminuir los niveles hormonales, que pueden ser la causa del origen. Además, se les debe tratar conforme se presenten diferentes trastornos en diferentes sistemas. Una cosa que es necesaria es no darles medicamentos corticosteroidales, debido a que son gluconogénicos. Esto quiere decir que promueven la producción de glucosa en el organismo.
Para medir los niveles de glucosa se puede utilizar un glucómetro para personas y se debe de pinchar en una zona que sangre, pero que no sea peligrosa, ni que cause problemas de infección o demás. Lo normal es que se realice en la parte interna de la oreja, donde se picará en la región sin pelo, previamente lavada o desinfectada con alcohol, y se pondrá en la tira reactiva una gota de sangre lo suficiente para dar un resultado. La cantidad de glucosa que se debe de mantener es de 120 como ideal, donde puede variar al igual que en las personas. Esto en perros y gatos. En otras especies, por ejemplo animales que se alimentan de néctar, los niveles de glucosa son variables. Aún así, es muy difícil controlar este trastorno en diferentes animales. Esto se debe a que su metabolismo es muy avanzado y rápido en comparación del ser humano, por lo que muchas veces es complicado el tratamiento y en ocasiones desencadena la muerte del paciente, esto sobre todo en perros. Una enfermedad crónico-degenerativa que también afecta a otros animales y que también es incurable, pero se puede manejar de la misma forma que en las personas, eso es la diabetes. Espero el video haya sido de su agrado. Si fue así, dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal. Les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los anuncios pertinentes en cuanto al canal. Si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido. Muchas gracias por ver este video. ¡Nos estamos viendo! ¡Hasta luego!